Las catacumbas del Vaticano. Esta sola frase, incluso pronunciada en un susurro, suena como una invitación a un mundo de misterios, enigmas, secretos, intrigas e historias no resueltas. Inmediatamente, ante los ojos, como fotogramas de una película de aventuras, surgen imágenes de pasillos oscuros, húmedos y sinuosos, ocultos en las profundidades de la tierra, tras gruesos muros de piedra, iluminados solo por la luz parpadeante de las antorchas. Se imaginan salas antiguas, cubiertas del polvo de los siglos, llenas de manuscritos antiguos, pergaminos amarillentos, obras de arte de valor incalculable, artefactos de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo y posiblemente secretos que podrían cambiar nuestra percepción del mundo, de la religión, de la historia de la humanidad. ¿Qué se esconde realmente bajo los magníficos palacios papales, bajo la majestuosa Basílica de San Pedro, bajo las plazas y jardines del Vaticano? ¿Qué misterios guardan estos antiguos muros, que han visto el cambio de épocas, el cambio de pontífices, el cambio de regímenes políticos? ¿Qué secretos protegen estas catacumbas, que han sido testigos de intrigas, conspiraciones, luchas por el poder y posiblemente de los acontecimientos más increíbles? Hoy intentaremos, aunque sea un poco, descorrer el velo de secretismo que envuelve las catacumbas del Vaticano y descender, aunque sea virtualmente, a estas misteriosas profundidades para conocer las leyendas, teorías e hipótesis más interesantes, más fascinantes y más inquietantes relacionadas con este lugar asombroso, con este corazón de la Iglesia Católica, con este centro de poder e influencia mundial. Prepárense para un viaje fascinante al corazón del Vaticano, donde la historia se entrelaza con los mitos, donde la realidad limita con la fantasía y la verdad es inseparable de la ficción. El Vaticano, como es sabido, es el estado más pequeño del mundo, un estado enano, un enclave situado en el corazón de Roma, la capital de Italia. Pero a pesar de su, digamos, modesto, diminuto tamaño, el área del Vaticano es de solo 44 hectáreas. Este pequeño estado posee una enorme, colosal influencia en la política mundial, la cultura, la religión y, por supuesto, una rica historia milenaria llena de misterios y enigmas. Durante muchos siglos, desde la época del cristianismo primitivo, los papas, jefes de la Iglesia Católica, han reunido colecciones de obras de arte de valor incalculable, pinturas, esculturas, frescos, mosaicos. Han reunido libros antiguos, manuscritos, documentos, muchos de los cuales afortunadamente se han conservado hasta nuestros días y se guardan en los mundialmente famosos museos vaticanos y en la no menos famosa Biblioteca Apostólica Vaticana. Estas colecciones son un verdadero tesoro, un patrimonio invaluable de toda la humanidad, pero ¿qué hay debajo de ellos, debajo de estos museos, debajo de esta biblioteca, debajo de estos palacios, debajo de estas plazas? ¿Qué se esconde en las profundidades de la colina del Vaticano? Oficialmente, según todas las guías, todos los manuales, todas las enciclopedias, las catacumbas del Vaticano son, ante todo, una necrópolis, es decir, un antiguo cementerio, un lugar de enterramiento de los primeros cristianos que vivieron en Roma en los primeros siglos de nuestra era, así como un lugar de enterramiento de papas, cardenales, obispos y otros altos cargos de la Iglesia Católica. La parte más famosa, más visitada y más venerada de esta extensa necrópolis subterránea es, por supuesto, la tumba de San Pedro, el apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo, considerado, según la tradición católica, el primer papa, el primer jefe de la Iglesia cristiana. Según la tradición cristiana, el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo en Roma durante el reinado del emperador Nerón, aproximadamente en los años 60 del siglo I de nuestra era, y su cuerpo fue enterrado en secreto por sus seguidores en la colina del Vaticano, que en ese momento se encontraba fuera de la ciudad y era un lugar desierto y abandonado. Las excavaciones, realizadas en el Vaticano en el siglo XX, a mediados del siglo pasado, descubrieron realmente bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro, bajo la majestuosa cúpula creada por Miguel Ángel,
un antiguo enterramiento que, como creen muchos científicos, arqueólogos, historiadores y, por supuesto, representantes de la Iglesia Católica, es la auténtica tumba del apóstol Pedro. Este lugar, marcado por una modesta lápida, se ha convertido en un lugar de peregrinación para millones de cristianos creyentes de todo el mundo que viajan al Vaticano para venerar las reliquias del santo apóstol. Pero, además de la tumba de San Pedro, las catacumbas del Vaticano, como muestran las investigaciones arqueológicas, esconden otros enterramientos no menos interesantes, antiguas catacumbas, capillas subterráneas decoradas con frescos y mosaicos, y también, según los rumores, las leyendas, las numerosas teorías, archivos secretos, bóvedas ocultas, salas secretas, en las que se guardan no solo reliquias de valor incalculable, sino también, posiblemente, los secretos más profundos de la Iglesia Católica, secretos que podrían cambiar nuestra percepción del cristianismo, de la historia, del mundo. Y aquí, en la intersección de la realidad y el mito, comienza lo más interesante, lo más fascinante, lo más intrigante. Existe una gran cantidad de leyendas, mitos, teorías de la conspiración, rumores y conjeturas sobre lo que realmente se guarda en las catacumbas secretas del Vaticano, inaccesibles a miradas indiscretas. Se habla de manuscritos antiguos, precristianos, que contienen conocimientos prohibidos y esotéricos, de enseñanzas secretas, de rituales mágicos. Se habla de testimonios sobre la vida de Jesucristo que contradicen radicalmente la doctrina oficial de la Iglesia, expuesta en los Evangelios. Se habla de reliquias milagrosas que poseen un poder increíble, capaces de curar enfermedades, conceder la inmortalidad o incluso controlar el mundo. Y, por supuesto, no faltan las teorías sobre contactos con civilizaciones extraterrestres, sobre alienígenas, sobre ovnis, sobre acuerdos secretos entre el Vaticano y los extraterrestres. Una de las leyendas más populares, más extendidas y más comentadas está relacionada con el llamado Archivo Secreto Vaticano, o, como se llama oficialmente, el Archivo Apostólico Vaticano. En realidad, este archivo, a pesar de su nombre, no es tan secreto, en el sentido de que no está completamente cerrado a los extraños. Está abierto a investigadores, a científicos, a historiadores, pero el acceso a él está estrictamente limitado, estrictamente regulado, y no todos los documentos que se guardan en él están disponibles para su estudio. Esta limitación de acceso, este velo de secretismo, naturalmente, genera muchos rumores, conjeturas, especulaciones y teorías de la conspiración sobre qué es lo que se esconde tan secreto, tan prohibido, tan peligroso tras las puertas cerradas del Archivo Vaticano. Se dice, por ejemplo, que en el Archivo Secreto Vaticano se guardan las cartas auténticas, sin editar, de Poncio Pilato, el procurador romano de Judea, quien, según los evangelios, condenó a Jesucristo a la crucifixión. En estas cartas, supuestamente, Poncio Pilato describe una historia de Jesús muy diferente a la que conocemos por la Biblia, una historia que pone en duda la naturaleza divina de Cristo. También se habla de antiguos evangelios apócrifos, no incluidos en el texto canónico del Nuevo Testamento, en los que se encuentran otros datos desconocidos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, datos que podrían cambiar radicalmente nuestra percepción del cristianismo. Otra leyenda, no menos popular, afirma que en las catacumbas del Vaticano, en bóvedas secretas, se esconden los tesoros incalculables de los templarios, una poderosa y misteriosa orden de caballería medieval, fundada en el siglo XII para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Los templarios, como se sabe por la historia, no solo fueron valientes guerreros, sino también hábiles financieros, banqueros, acumularon enormes riquezas, poseían tierras, castillos, barcos por toda Europa y Oriente Medio. Pero a principios del siglo XIV, en el año 1307, el rey francés Felipe IV el Hermoso, que debía a los templarios enormes sumas de dinero, decidió deshacerse de sus acreedores y acusó a la orden de herejía, de adoración al diablo, de otros crímenes terribles. La orden del Temple fue disuelta, sus líderes fueron arrestados y ejecutados, y sus bienes confiscados. Pero, según la leyenda,
los templarios lograron esconder sus tesoros más valiosos, sus reliquias, sus archivos, y uno de los lugares donde podrían haberlo hecho fue el Vaticano, con el que la orden mantenía una relación estrecha, aunque no exenta de dificultades. También existen teorías completamente fantásticas e increíbles que, sin embargo, encuentran sus partidarios, especialmente entre los amantes de la conspiración y la ufología. Estas teorías afirman que el Vaticano, durante muchos años, y posiblemente siglos, ha ocultado a la humanidad información sobre contactos con civilizaciones extraterrestres, con alienígenas e incluso guarda en sus catacumbas secretas, en sus bóvedas ocultas, restos de naves extraterrestres que se estrellaron en la Tierra, y posiblemente incluso los cuerpos de los propios alienígenas, vivos o muertos. Esta teoría, por supuesto, no tiene ningún fundamento científico ni documental, pero sigue agitando las mentes y generando nuevos rumores y conjeturas. Por supuesto, la gran mayoría de estas leyendas, mitos, teorías de la conspiración son solo conjeturas, fantasías, especulaciones, que no tienen ningún fundamento real ni documental. Pero, por otro lado, no se puede negar que el Vaticano, con su historia milenaria, con su enorme influencia, con su tradicional hermetismo, es un lugar verdaderamente envuelto en misterio, un lugar donde la historia se entrelaza con los mitos, donde la realidad es inseparable de la ficción y donde, en principio, todo es posible, incluso lo más increíble. ¿Quién sabe qué otros descubrimientos nos esperan en el futuro? ¿Qué otros misterios se esconden en las catacumbas del Vaticano, bajo sus plazas, bajo sus palacios, bajo sus basílicas? Quizás algún día, gracias a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos de investigación, a los nuevos descubrimientos, finalmente sepamos la verdad sobre lo que realmente se guarda en estos antiguos muros, en estos pasillos oscuros, en estos archivos secretos. Mientras tanto, solo nos queda hacer suposiciones, estudiar los hechos, analizar las leyendas y esperar nuevos descubrimientos que, posiblemente, algún día arrojen luz sobre estos misterios centenarios, cambien nuestra percepción del pasado y quizás del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante, emocionante y un poco místico a las catacumbas del Vaticano, al corazón de la Iglesia Católica, al mundo de los misterios, enigmas, leyendas e historias no resueltas. Hemos examinado juntos las leyendas y teorías más interesantes, más populares y más inquietantes relacionadas con este lugar asombroso, pero la conclusión final, como siempre, queda en manos de ustedes, de nuestros espectadores. Si les ha gustado este video, si han aprendido algo nuevo, si han reflexionado sobre las preguntas eternas sobre la religión, la historia, el poder y los misterios, no olviden darle un me gusta, dejar su comentario, compartir sus pensamientos, sus impresiones, sus versiones. ¿Qué creen que se esconde realmente en las catacumbas del Vaticano? ¿Qué misterios guardan estos antiguos muros? Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas investigaciones, nuevos viajes al mundo de lo desconocido, nuevos descubrimientos e hipótesis. Compartan este video con sus amigos, debatan, discutan, porque como se sabe, en la discusión nace la verdad, y la verdad siempre está cerca. Solo hay que saber buscarla y no tener miedo de hacer preguntas, incluso las más audaces, las más increíbles. Hasta la próxima.